Parábola de los talentos. Mateo 25. Un hombre llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero. Después vino el Señor y arregló cuentas con todos sus siervos. Al que había recibido 5 talentos, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que había recibido 2 dijo: he ganado otros 2. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que había recibido 1 dijo: Señor, tuve miedo y entonces escondí tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces su Señor le dijo: siervo malo y negligente, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Y al siervo inútil, échenlo, ¿dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El hombre de la parábola representa a Jesús, que actualmente está de viaje. Físicamente Jesús no está con nosotros y durante su ausencia nos encomendó administrar sus negocios. Dios delegó en nosotros durante su ausencia la administración de todos sus negocios. La parábola no hace solamente referencia a los dones espirituales como muchos creen, sino a todas las oportunidades de servicio, incluyendo los bienes terrenales, el tiempo, la predicación de la palabra y también la preparación académica. Es decir, todo lo que Dios nos dio tiene que ser usado para la gloria de nuestro Señor. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, los talentos, las capacidades, los dones, la influencia, todo, absolutamente todo, tiene que ser utilizado para la gloria de nuestro Señor, sabiendo que el Señor regresará y que tendremos que rendir cuenta de nuestra mayordomía. El Señor de la parábola regresó, como regresará nuestro Señor, y nos exigirá, nos emplazará a rendirle cuentas de la mayordomía de las cosas que Dios puso en nuestras manos. La parábola encierra varios principios espirituales que quisiéramos descubrir en los próximos minutos. Primero, el principio de la mayordomía. Un hombre está por viajar, está por emprender un viaje y antes de hacerlo convoca, llama a su siervo, a 3 de sus siervos de mayor confianza y les deja la administración de los bienes. El amo, el señor de la parábola, espera que su siervo, presta atención, espera que su siervo no solamente cuiden su capital, sino que lo multipliquen. Debían invertir agresivamente sus talentos para generar fuertes ganancias en beneficio de su señor. Ellos tenían que invertir los talentos para generar ganancias
para el Señor. Lo mismo sucede con lo que Dios nos ha dado. Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Todos los dones, los talentos, las capacidades, la preparación académica, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tiene que ser usado para su beneficio, para el beneficio de Dios, de nuestro Señor. Sabiendo que a su regreso tendremos que dar cuenta. Recordemos que nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Vale la pena reiterarlo. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Somos administradores de las cosas de Dios. No somos propietarios, no somos dueños. Administramos cosas que son de otro, que son de nuestro Señor. Y que tendremos que rendir cuenta. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene lo que Dios en su infinita soberanía ha querido darnos. Es decir, algunos recibieron 5 talentos y otros reciben 1 talento. Pero cuidado con creer que merecemos lo que recibimos. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 4, verso 7, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, subraya, todo lo que tienes, ¿qué cosa? Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Es decir, tenemos que ser agradecidos, hermanos, por las cosas que Dios delegó en nosotros. Porque si fuera por merecimientos, no hubiéramos recibido nada. Si fuera por merecimiento, no hubiéramos recibido absolutamente nada. Por otra parte, ¿cómo te atreves a pensar que lo que recibiste es poco? El siervo que recibió un talento pudo haber creído que era poco, pero un talento al día de hoy era $500,000. ¿Eso te parece poco para iniciar los negocios y las inversiones en el nombre del Señor? Claro que no. Por otra parte, no es tan importante cuánto recibimos, sino cómo lo usamos. Hermanos, el siervo negligente fue porque escondió, porque guardó su talento, no porque recibió poco. El Señor lo catalogó como un siervo malo y negligente, pero no porque recibió poco, sino porque no hizo nada. Fue y lo escondió el talento, guardó el talento, en lugar de invertirlo y multiplicarlo, y por eso fue condenado. Hermanos, venga conmigo. Fue condenado porque en lugar de invertir y multiplicar el talento que su Señor le había dado, lo escondió, lo guardó para devolvérselo intacto el día en que su Señor regresara. Ese fue el pecado del siervo malo. Fue no invertir, no usar, no multiplicar el talento. En lugar de eso, lo escondió. ¿Cuántos creyentes hoy en día hacen lo mismo con los talentos que Dios le ha dado? En resumen, todo lo que tenemos tiene que ser empleado y usado para el beneficio de Dios. Lo malo es no hacer nada con lo que Dios nos ha entregado. Sean talentos, sean dinero, sean dones, sea lo que sea, sean capacidades, preparación académica, la proclamación de la palabra, el tiempo, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, todo, bienes materiales, bienes terrenales, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no solo dones espirituales, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es de Dios y tiene que ser usado para la gloria de nuestro Señor. No es un buen administrador aquel que no invierte los dones y los talentos que Dios le ha dado. No es un buen administrador y va a tener que rendir cuenta. No nos olvidemos que hay 2 cosas que son ciertas. El Señor regresará de su largo viaje y nos pedirá cuenta. Tendremos que rendirle cuenta. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con los dones, con los talentos, con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Estamos administrándolo de tal manera que le está llevando gloria a nuestro Señor? En segundo lugar, tenemos el principio de la productividad. El hombre de la parábola espera que sus siervos produzcan, sean productivos, lleven frutos.
Lo mismo espera Dios de cada uno de nosotros. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Según Jesús, el que produce, el que lleva frutos, es siervo bueno y fiel. Pero la persona, el creyente que no lleva frutos y que no produce para Dios, es siervo malo y negligente. Y además es castigado. Dice Mateo 3:10, el que no produzca buenos frutos será cortado. ¿Y qué más? Echado al fuego para que se queme. Hermanos queridos, el que produce frutos para el Señor es siervo bueno y fiel. Pero el que no produce, el que no invierte, el que no multiplica los dones, los talentos que Dios le ha dado, es siervo malo y negligente y va a ser castigado. Echado al fuego, echado a las tinieblas para ser cortado para siempre. Hermano, qué pavoroso final para aquellos que son improductivos. Ahora, a simple vista, el Señor de la parábola parece ser egoísta y avaro, porque lo único que le importa es que sus siervos produzcan para Él. Pero eso no es cierto. Si lees detenidamente la parábola, vas a descubrir que al final de la historia, los talentos, el capital y los intereses quedan en manos de su siervo, no quedan en manos de su Señor. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Ahora, el que lleva mucho fruto recibe más bendiciones. Si queremos más de Dios, entonces tenemos que ser fieles en el uso de las oportunidades que Dios nos entrega. Fieles en predicar la palabra, fieles en cumplir la misión y el propósito de Dios para nuestra vida. Una persona, insisto, que no invierte sus talentos, sus dones, sus capacidades, lo que Dios le ha dado para el beneficio de su Señor, no es un buen administrador. Además es siervo malo y negligente. Además va a ser castigado. Hermanos, empecemos a recapacitar y ver cómo estamos utilizando las oportunidades de servicio, cómo estamos utilizando nuestros bienes terrenales, cómo estamos utilizando nuestros dones, cómo estamos utilizando nuestro cuerpo, cómo estamos utilizando nuestro tiempo, cómo estamos utilizando nuestra preparación académica. Todo lo que Dios nos dio tiene que redundar para el provecho de nuestro Señor. Eso hará que seamos siervos buenos y fieles. Pero si escondemos el talento, si escondemos la palabra de Dios, si escondemos el testimonio, entonces seremos siervos malos y negligentes y vamos a ser castigados por eso. El pecado del siervo malo consistía en guardar. Debo reiterar, insistir en este punto. El pecado del siervo malo no es que recibió poco, sino que no hizo nada con lo que recibió. Lo escondió, nadie se lo robó, ni tampoco lo malgastó como el siervo del mayordomo infiel, pero simplemente lo guardó. Guardó, escondió su talento. ¿Cuántos creyentes hoy en día están guardando sus talentos? En lugar de invertirlos para el Señor, guardan, esconden su talento, esconden su ministerio, su llamado, el propósito de Dios para su vida, para devolverle un día intacto el talento que Dios le ha dado. Pero ¿qué va a pasar ese día? Siervo malo y negligente se va a escuchar, echado a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Hermanos, empecemos a recapacitar y ver si no estamos escondiendo y ver si no estamos siguiendo el ejemplo del siervo inútil, del siervo malo y negligente que escondió su talento y que cuando vino su Señor le pidió cuenta y lo mandó a las tinieblas. Ahora quiero que adviertas algo más de la parábola. El amo felicita a los siervos buenos, a los siervos que produjeron, que llevaron fruto. Pero además le dice que ustedes han sido fiel en lo poco. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo fiel en lo poco? Recibir 2 talentos no era poco, y mucho menos recibir 5.
Un talento equivalía a 6.000 denarios y un denario equivalía a un jornal diario de trabajo. Es decir, que el que recibió 5 denarios recibió el equivalente a un sueldo de 10 años de trabajo. 10 años de trabajo, eso no es poco. ¿Por qué entonces el Señor de la parábola dice: han sido fieles en lo poco, sobre lo mucho te pondré? ¿Por qué dice que es poco si recibió el salario de 10 años de trabajo? Poco porque los recursos económicos, no me voy a cansar de decírselos, los recursos económicos que Dios nos da, los bienes terrenales, nunca tendrán el valor de los bienes espirituales. Por eso el mismo Señor de la parábola le dice: voy a encargarte cosas más importantes aún. ¿Cómo cosas más importantes? Te acaban de dar 5 talentos, te acaban de dar, al que le dieron un talento le dio $500,000. ¿Cómo que es fiel en lo poco? No, dice: te voy a poner sobre cosas más importantes, porque los bienes terrenales, insisto, los bienes terrenales no se comparan, nunca tendrán el valor de las cosas espirituales. ¿Alguien entiende cuando Dios delega en nosotros dones, ministerios, cuando Él nos delega en nosotros la capacidad para poder servir? ¡Qué gran privilegio, hermano! Dios está confiando algo de mucho valor, mucho más valor que lo que tienen los bienes terrenales. En tercer lugar, el principio de la recompensa. Los que multiplicaron recibieron muchas cosas a cambio. Primero, elogios. El elogio de su Señor: bien, buen siervo y fiel. ¿Y qué podría ser más importante, hermanos, que el elogio y la honra de su Señor? Díganme, ¿qué puede ser más importante? La alegría del Padre vale más que su regalo. Saber que lo que estamos haciendo alegra a Dios es mucho más importante que los regalos que Dios, las bendiciones que Dios pueda darnos. Los talentos, sus intereses, el capital que quedaron en manos de los siervos no era nada, hermano, comparado con el honor de ser elogiado por el Señor. Bien, buen siervo y fiel. Lo primero que reciben, y a mi juicio lo de más valor, fue la alegría, el elogio, saber que Dios estaba contento, que el Señor estaba contento con el servicio que le habían prestado. En segundo lugar, fueron considerados fieles. Bien, buen siervo y fiel. Fiel es aquella persona con la que se puede contar. Mi pregunta es: ¿se puede contar contigo? Dios puede contar contigo si hoy Dios necesitara una misión y Él estaría dispuesto a ir a tu casa a golpear las manos. ¿Cómo sería atendido? ¿Eres una persona confiable, fiel para el Señor? ¿Se puede contar contigo? En tercer lugar, dice que fueron promocionados en sus trabajos. Te voy a dar cosas más importantes aún. En la recompensa de un trabajo bien hecho es más trabajo. Aquellos que fueron fieles en servir a Dios acá en la tierra serán recompensados con la posibilidad de servir con un servicio mayor en los cielos. Porque la recompensa a un trabajo bien hecho es más trabajo. ¡Qué paradoja! Yo escucho a las personas aquí en la tierra decir que están agradecidos porque tienen más trabajo. Cuando ellos tienen más trabajo están más contentos. Pero qué paradoja, no parece suceder lo mismo con los hijos de Dios, que tratan de desembarazarse de las obligaciones espirituales, de las obligaciones ministeriales. Ya no saben cómo hacer para desembarazarse de las responsabilidades ministeriales y espirituales. ¡Qué paradoja, hermanos! La recompensa a un buen trabajo es más trabajo. Te pondré sobre cosas más importantes. En cuarto lugar, fueron prosperados económicamente. La fidelidad también se prueba de esa manera, también se premia de esa manera. Fueron recompensados económicamente porque los que produjeron se quedaron con el capital que le pertenecía a su señor y se quedaron con los intereses que ganaron que le pertenecía a su señor. Fueron prosperados. Y en último lugar, entraron en el descanso de su Señor.
Entra en el gozo de tu Señor. Eso habla de la recompensa de la felicidad eterna. Habla del premio de estar con Cristo por toda la eternidad, hermano. ¿Cuánta recompensa para aquellos que producen fruto? Y aún hay una recompensa más en el pasaje, pero solo para aquel que produjo más. Para el que produjo 10 talentos, le fue reservada una recompensa más. El talento que se le quitó al siervo inútil, malo y negligente, ¿se lo dieron a quién? Al que había producido 10. Este principio de mayor productividad, mayor recompensa, está avalado por otros pasajes en la Biblia. Dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 12, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará, a los que escuchan, la palabra escuchar es escuchar y obedecer. Mis enseñanzas se les dará más comprensión, más revelación, más luz y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, a los que no obedecen, se les quitará aún lo poco que entiendan. ¡Wow! Ahora observemos el doble castigo que recibe el siervo que no hizo nada con su talento, que lo escondió. Observemos, en primer lugar se le quita el talento, hermanos. Aquí hay una profunda enseñanza espiritual. Los talentos, los dones que no se usan, se pierden. Ocurre una atrofia espiritual cuando usted tiene un llamado, cuando usted tiene un don, cuando usted tiene un talento, algo de parte de Dios. Si no lo usa para beneficiar a Dios, lo va a ir perdiendo. En segundo lugar, no solo ese, sino que se lo castigó con las tinieblas de afuera. Un lugar se lo mandó a un lugar donde no había gozo del Señor. Los que produjeron, dice, entra en el gozo de tu Señor, junto a Cristo por toda la eternidad. Pero al que no produjo, hermano, estamos recapacitando, al que no invirtió sus talentos y sus dones, fue siervo malo y negligente, se lo mandó a un lugar donde no había gozo del Señor. Allí había lloro y crujir de dientes. Qué horrible, qué escenario tan horrible le espera al profesante de fe improductivo. Repasemos, el siervo malo fue condenado entonces, venga conmigo. El siervo malo fue condenado ¿por qué? Porque escondió el talento en lugar de invertirlo y multiplicarlo. Hizo un hoyo, hermanos, no lo perdió, no se lo robaron, no lo malversó, no lo malgastó en beneficio propio. Acá está, lo guardó para devolvérselo intacto. Hermanos, ¿cuántos creyentes hacen lo mismo? Tienen enterrado su llamado, tienen enterrado su ministerio, tienen enterrado sus dones para devolvérselo intacto el día del Señor. Recapacitemos, no sigamos el camino de la devolución, porque el camino de la devolución, es decir, devolverle a Dios intacto el don que nos dio, entonces nos va a llevar a un final de sufrimiento como el siervo negligente y malo. ¿Por qué razón el siervo malo y negligente no hizo nada con el talento? Él mismo lo explica, dice, tuve miedo. Mateo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Acaso el temor, el miedo no es la principal razón por la que los creyentes no hacen nada con el talento y los dones que Dios le ha dado? El miedo. El miedo a hacer el ridículo, el miedo a predicar la palabra y que se burlen, el miedo a prestar el auto y que se rompa, el miedo a ir a la iglesia y que nos contagiemos, el miedo a traer los niños a la escuelita bíblica, a la iglesia los domingos, los fines de semana y que la pareja se enoje. Miedo, miedo y miedo. Y entonces la obra del Señor queda postergada y nuestros dones están dormidos. Hermano, recuerda que Dios solamente va a premiar a los fieles, va a premiar la fidelidad. Es decir, la gente que no produce, la gente que no lleva fruto, no puede esperar ser tratado de la misma manera que aquel que está llevando fruto para el Señor. Porque el que lleva fruto va a ser considerado bueno y fiel y entrará al descanso de su Señor. Pero el que no lleve fruto será cortado y será echado a las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes. Es hora de recapacitar y de volver a pensar qué estamos haciendo con los dones y las cosas que Dios puso en nuestras manos.
Si hoy pensemos, después de meditar, de estudiar y de recapacitar en esta parábola de los talentos, si hoy nosotros fuéramos llamados a la sala del trono a presentarnos delante de Dios para rendir cuenta de nuestra mayordomía, para rendir cuenta de aquellas cosas que Dios puso en nuestras manos, ¿cómo nos iría? ¿Cómo te iría? ¿Cómo me iría? Si hoy fuera el día en que Dios nos llama a presentarnos a la sala del trono para rendir cuenta de nuestra mayordomía, ¿cómo nos iría? Imagínate al Señor diciéndonos, te di este talento, te di este don, te di este llamado, te di este ministerio, te di tiempo, te di una familia, te di influencia, te di contactos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste? Cuidado, porque el día en que nosotros tengamos que rendir cuenta va a llegar, así como va a llegar el día en que Jesús regrese, también va a llegar el día en que nosotros tengamos que rendir cuenta, y por eso tenemos que estar preparados siempre, porque ya sea al final de los tiempos, cuando Cristo regrese en su segunda venida, o cuando nuestra vida se termine y nos encontremos con Dios cara a cara, vamos a tener que rendir cuenta de nuestra mayordomía, de los dones, de los talentos, del tiempo, de la influencia, de los recursos económicos, de todo lo que tenemos, de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Vamos a tener que rendir cuenta, y el Señor nos preguntará, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? Yo entiendo que ese día va a haber mucho lloro, va a haber lágrimas. El día en que los siervos del Señor, los hijos del Señor sean recompensados, va a haber alegría, pero también va a haber tristeza. Muchos creyentes llorarán por la escasa recompensa que van a recibir, y mirarán atrás y recordarán con lágrimas en los ojos las oportunidades que tuvieron de servir a Dios y no lo hicieron. Y va a haber lágrimas, y dice, podría haber cambiado mi destino, podría mi destino haber sido diferente, y no lo fue, y mirarán atrás y llorarán. Va a haber lágrimas. ¿Qué dirá el Señor cuando nos vea, cuando crucemos el umbral de la muerte? Siempre me pregunto, cuando una persona fallece, ¿no? Me pregunto, ¿y ahora dónde está viviendo? Porque recuerda que las personas en el más allá viven junto a Cristo eterna felicidad, o viven junto a los demonios eterna condenación. Viven, no murieron. Pudieron haber muerto físicamente, pero no murieron espiritualmente. ¿Dónde están? Cuando el Señor crucemos el umbral de la muerte y el Señor nos vea, se alegrará, nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O nos cerrará en la cara, como hizo con las vírgenes insensatas, y nos dirá, no los conozco, fuera de acá. Recordemos que una festiva bienvenida en los cielos solamente está preparada para aquellos que son siervos fieles, aquellos que invirtieron sus dones en la tierra y no lo guardaron. Hermanos queridos, reflexionemos, que esta sea una semana para pensar, reflexionar, que la palabra de Dios sea una daga en nuestros corazones. Empecemos a recordar, empecemos a confesar nuestros pecados, empecemos a mirar y a pensar si estamos escondiendo los dones, qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio. No importa si recibiste 5 o recibiste un don, lo importante es qué estás haciendo con él. ¿Lo estás usando para la gloria de tu Señor? Entonces pronto, cuando te encuentres con Dios, recibirás el elogio. Bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Recapacitemos, que la palabra de Dios permee nuestra vida, que seamos los primeros en cumplirla, hermano. Reaccionemos ante la palabra del Señor y seamos los primeros en
en cumplirla y obedecerla, llevando frutos para nuestro Señor. Que desde hoy en adelante todo lo que hagamos le lleve fruto al nombre de nuestro Señor. Que la iglesia sea edificada, el reino de Dios extendido, que el reino de Dios se establezca en el corazón de las personas, que demos fruto, abundante fruto para nuestro Señor. Hermano, los bendigo y que tengan una hermosa semana en el Señor.